Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomado del capítulo 18 de San Mateo, para mí es quizás la más hermosa parábola sobre el tema del perdón, una realidad tan necesaria en la vida del ser humano, en un entendido, más que perdonar por un amor profundo a otra persona, perdonamos por negocio personal para nosotros mismos, para sanar nuestra alma herida, para reconstruir nuestra vida rota por dificultades y por problemas. El caso que hoy nos ocupa nos presenta un diálogo de Pedro con Jesús, cuando le pregunta si tiene que perdonar a quien le ofende hasta 7 veces, pensando que era la gran cosa. Jesús le responde: Pedro, no debes de perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. En la gematría bíblica, el 7 tiene el número de totalidad, de perfección. En el fondo, hablar de 70 veces 7 es hablar de que hay que perdonar siempre y plenamente. Si no perdonamos plenamente, vamos a perder la paz del corazón, no vamos a tener tranquilidad para sacar adelante nuestra vida, vamos a estar llenos de heridas interiores. De a renglón seguido, Jesús presenta a Pedro y en Pedro a la humanidad entera esta bellísima parábola sobre el perdón. Habla de un rey y uno de sus súbditos o siervos tenía una deuda absolutamente impagable, 10,000 talentos. Es completamente desproporcionada la cantidad monetaria que significa la denominación más alta conocida en tiempos de Jesús, los talentos, y debía esta cantidad 10,000 talentos. Pues bien, el hombre, en una actitud de humildad y postrado ante el rey, le pide que le perdone su deuda, que no encarcele a su familia, que tenga compasión y misericordia de él. El rey, que en este caso es Dios, y que perdona lo imperdonable, que paga lo impagable, de alguna manera entiende la parábola evangélica que el hombre ha sido perdonado, pero apenas sale de la presencia del rey, se encuentra con un amigo, un compañero que apenas le debe miserables 100 denarios, un poco más de medio jornal de lo que es un día de trabajo. Y nos dice el texto
que él, después de haber sido perdonado en 10,000 talentos, se arroja sobre su amigo, lo quiere estrangular y le dice: págame los 100 denarios que me debes, una suma económica absolutamente ínfima y miserable. Todos los amigos, consternados, viendo la dureza de corazón de este siervo, acuden al rey y le dicen cómo él ha perdonado una deuda tan grande y este hombre no es capaz de pagar o de condonar una deuda tan pequeña. El rey lo manda a llamar y le dice: siervo malvado, una deuda tan grande que te he perdonado y tú no has podido hacerlo con tu amigo. Y simplemente le dice que debe de pagar en prisión con su familia la deuda. Al final de la parábola dirá Jesús: lo mismo hará mi Padre del cielo con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. La parábola no se presenta simplemente por presentarse. Esta historia tiene una moraleja y va aplicada directamente a los oyentes de Jesús, a quienes le escuchan en ese momento, exhortándolos, invitándolos a que perdonen de corazón las ofensas que les han causado. Y el motivo es doble. Solo Dios perdona lo imperdonable. Solo Dios en Jesucristo en la cruz pagó lo impagable. Ningún ser humano en esta tierra, ningún rey, ningún gran empresario podría pagar las ofensas, 10,000 talentos de toda su vida, de su familia, de sus amigos, de los suyos. Solo Cristo en la cruz, por su vida entregada, por su sangre derramada, pagó lo impagable, perdonó lo imperdonable y alcanzó para la humanidad entera la sanación y la reconciliación con Dios Padre. Pero hay una segunda afirmación: si Dios nos ha perdonado lo impagable por ningún ser humano, nos ha perdonado lo imperdonable por ningún ser humano, ¿quiénes somos nosotros? Pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar 100 miserables denarios de ofensas pequeñas que me hizo mi prima, mi cuñado, mi hermana, mi vecino, mi compañero de trabajo? Porque somos así, porque esa ley del embudo, la boca grande para recibir el perdón de Dios y la boca estrecha a cuentagotas para dar, otorgar el perdón a los demás. Recordemos el final y la moraleja de esta parábola. Lo mismo hará mi Padre del cielo si cada uno no perdona de corazón a su hermano. ¿Acaso no es lo que decimos en la oración diaria del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la gran enseñanza. En un mundo lleno de odios, de resquemores, de resentimientos, de rabias, de heridas que hay en el alma por relaciones rotas con otro ser humano, normalmente personas muy cercanas de familia, este Evangelio es maravilloso y es muy poderoso en su mensaje al decirnos: no hay otro camino, no hay otro camino sino el del perdón. Fue el camino que estableció Dios en Jesucristo, entregándolo en la cruz para reconciliarnos a la humanidad pecadora con el Padre Dios, y es el ejemplo que nos toca seguir. Señor, así como espero el perdón de una persona cuando la he ofendido, dame la gracia de darle el perdón perfecto y pleno 70 veces 7 a la persona que me ha lastimado, a las personas que me han ofendido en mi vida. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes
se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven,
de allanar, pues los caminos se alistarán. Nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz. Sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán. Nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad.
que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomado del capítulo 18 de San Mateo, para mí es quizás la más hermosa parábola sobre el tema del perdón, una realidad tan necesaria en la vida del ser humano, en un entendido, más que perdonar por un amor profundo a otra persona, perdonamos por negocio personal para nosotros mismos, para sanar nuestra alma herida, para reconstruir nuestra vida rota por dificultades y por problemas. El caso que hoy nos ocupa nos presenta un diálogo de Pedro con Jesús, cuando le pregunta si tiene que perdonar a quien le ofende hasta 7 veces, pensando que era... Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar,
allanar, pues los caminos se alistarán. Nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. La gran cosa, Jesús le responde: Pedro, no debes de perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. En la gematría bíblica, el 7 tiene el número de totalidad, de perfección. En el fondo, hablar de 70 veces 7 es hablar de que hay que perdonar siempre y plenamente. Si no perdonamos plenamente, vamos a perder la paz del corazón, no vamos a tener tranquilidad para sacar adelante nuestra vida, vamos a estar llenos de heridas interiores. De a renglón seguido, Jesús presenta a Pedro y en Pedro a la humanidad entera esta bellísima parábola sobre el perdón. Habla de un rey y uno de sus súbditos o siervos tenía una deuda absolutamente impagable, 10,000 talentos. Es completamente desproporcionada la cantidad monetaria que significa la denominación más alta conocida en tiempos de Jesús, los talentos, y debía esta cantidad 10,000 talentos. Pues bien, el hombre en una actitud de humildad y postrado ante el rey, le pide que le perdone su deuda, que no encarcele a su familia, que tenga compasión y misericordia de él. El rey, que en este caso es Dios, y que perdona lo imperdonable, que paga lo impagable, de alguna manera entiende la parábola evangélica que el hombre ha sido perdonado, pero apenas sale de la presencia del rey, se encuentra con un amigo, un compañero que apenas le debe miserables 100 denarios, un poco más de medio jornal de lo que es un día de trabajo. Y nos dice el texto que él, después de haber sido perdonado en 10,000 talentos, se arroja sobre su amigo, lo quiere estrangular y le dice: págame los 100 denarios que me debes, una suma económica absolutamente ínfima y miserable. Todos los amigos, consternados, viendo la dureza de corazón de este siervo, acuden al rey y le dicen cómo él ha perdonado una deuda tan grande y este hombre no es capaz de pagar o de condonar una deuda tan pequeña. El rey lo manda a llamar y le dice: siervo malvado, una deuda tan grande que te he perdonado y tú no has podido hacerlo con tu amigo. Y simplemente le dice que debe de pagar en prisión con su familia la deuda. Al final de la parábola dirá Jesús: lo mismo hará mi Padre del cielo con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. La parábola no se presenta simplemente por presentarse. Esta historia tiene una moraleja y va aplicada directamente a los oyentes de Jesús, a quienes le escuchan en ese momento, exhortándolos, invitándolos a que perdonen de corazón las ofensas que les han causado. Y el motivo es doble. Solo Dios perdona lo imperdonable, solo Dios en Jesucristo en la cruz pagó lo impagable. Ningún ser humano en esta tierra, ningún rey, ningún gran empresario
podría pagar las ofensas, 10.000 talentos de toda su vida, de su familia, de sus amigos, de los suyos. Solo Cristo en la cruz, por su vida entregada, por su sangre derramada, pagó lo impagable, perdonó lo imperdonable y alcanzó para la humanidad entera la sanación y la reconciliación con Dios Padre. Pero hay una segunda afirmación: si Dios nos ha perdonado lo impagable por ningún ser humano, nos ha perdonado lo imperdonable por ningún ser humano, ¿quiénes somos nosotros? Pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar 100 miserables denarios de ofensas pequeñas que me hizo mi prima, mi cuñado, mi hermana, mi vecino, mi compañero de trabajo? Porque somos así, porque esa ley del embudo, la boca grande para recibir el perdón de Dios y la boca estrecha a cuentagotas para otorgar el perdón a los demás. Recordemos el final y la moraleja de esta parábola. Lo mismo hará mi Padre del cielo si cada uno no perdona de corazón a su hermano. ¿Acaso no es lo que decimos en la oración diaria del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la gran enseñanza. En un mundo lleno de odios, de resquemores, de resentimientos, de rabias, de heridas que hay en el alma por relaciones rotas con otro ser humano, normalmente personas muy cercanas de familia, este Evangelio es maravilloso y es muy poderoso en su mensaje al decirnos: no hay otro camino sino el del perdón. Fue el camino que estableció Dios en Jesucristo, entregándolo en la cruz para reconciliarnos a la humanidad pecadora con el Padre Dios, y es el ejemplo que nos toca seguir. Señor, así como espero el perdón de una persona cuando la he ofendido, dame la gracia de darle el perdón perfecto y pleno 70 veces 7 a la persona que me ha lastimado, a las personas que me han ofendido en mi vida. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven,
sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo